Bienvenidos a una nueva edición de Plenario. Durante la próxima hora y media les vamos a informar sobre todo lo que sucedió, sucede y sucederá en el Congreso de la Nación. Cerrando una semana, hoy es viernes, cerrando una semana muy intensa en materia económica, pero la cerramos de manera diametralmente opuesta a como estábamos el viernes pasado, con ese tembladeral en los mercados que hubo a lo largo de los últimos días de la semana anterior, prácticamente toda la semana. Bueno, finalmente las cuestiones económicas tuvieron un giro fundamental a partir de los anuncios provenientes de los Estados Unidos. A Estados Unidos viajó el presidente de la Nación, vinieron noticias muy importantes desde allá. Ya el lunes, antes del viaje del presidente de la Nación, que se encontró allí con Trump, también con las autoridades del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Bueno, noticias muy importantes que provienen desde allá y que tienen obvia repercusión en la Argentina en general y en el Congreso de la Nación en particular, donde obviamente hubo y previsiblemente hubo mucha repercusión, algunos proyectos de resolución, declaraciones, justamente a partir de las medidas los mensajes que provienen de los Estados Unidos. Bueno, un Congreso de la Nación que había mutado diametralmente a partir de los resultados del 7 de septiembre y bueno, se está reconfigurando todo a partir de este momento en el cual el gobierno pareciera volver a meterse en carrera para las elecciones del 26 de octubre, porque bueno, las noticias de la semana pasada, bueno, lo habían dejado muy mal parado, pero bueno, ahora les volvió el alma al cuerpo y están en estado competitivo y bueno, justamente de eso vamos a hablar en la jornada de hoy. En el programa vamos a hablar acerca de las perspectivas electorales que le asisten al oficialismo y al resto de las fuerzas y bueno, el Congreso que vamos a tener a partir del próximo 10 de diciembre y bueno, todas las perspectivas que se abren a partir de esos resultados. De eso vamos a hablar, de todo lo que va a suceder la semana que viene. Hay una sesión que está en danza, está la posibilidad de ser citada, pero todavía no se ha hecho. Vamos a comentarle en qué estado se encuentra la misma, pero todo eso va después de los títulos de la jornada. Asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Tras el emplazamiento plenario, comenzó el debate para modificar el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia. Comenzó el debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Buberman, expondrá el próximo 1 de octubre. Juan Manuel Olmos presentó el Plan de Trabajo 2026. El titular de la AGN aceptó ampliar auditorías en ANMAT y ANDIS. Esos son los títulos de la semana, digamos. Y bueno, estamos aquí también con Silvia Rachter, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿cómo está José? Bueno, ¿cómo estarán nuestros televidentes? Un día muy primaveral acá en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor, hace calor. Está muy lindo el día, ya estamos entrando a full en la primavera. Bueno, yo voy a hablar de un proyecto que quiere, tratar la oposición en la sesión que aún no convocó, como vos dijiste, pero que posiblemente lo incluya. Todavía no sabían si lo iban a incluir porque, ¿qué es el tema de los ATN? ¿Por qué? Porque acá en diputados ese proyecto se rechazó con 90 votos. Y eso que son más de del tercio que puede tener un proyecto, un veto para poder ser ratificado. Si se pone en votación y el oficialismo consigue esos 90 votos nuevamente, es posible que esa ley no sea, que el veto quede, que el veto quede consolidado. Entonces, están viendo, dice, queremos compromisos de que lo van a acompañar. Claro. Pero para eso tienen que dar vuelta a muchos votos. Yo lo veo difícil, porque estoy haciendo el cálculo, viendo cómo votaron cada uno, lo veo complicado. Claro, vos ves la posibilidad de que salga la aprobación, pero no la ratificación cuando esté el veto. El veto que seguramente va a llegar. Me parece que es más fácil que se quede el veto. Claro. Que el veto quede blindado. Quede blindado, y sí.
o que no lo o que quede stand-by hasta que consigan el número, porque si no tienen los 2/3 ya en el tratamiento, cuando se tiene que habilitar sobre tablas, ya directamente no van a la segunda votación. Claro, claro. En jubilaciones se equivocaron. Lo propusieron. Lo propusieron, Sí, tuvieron los 2/3, pero después no tuvieron los 2/3 para la insistencia. ¿Por qué? Porque a esa insistencia se sumó el voto del presidente Martín Menem, claro, que no votó en la sí, habilitación, pero sí vota claro. la insistencia o votar. el rechazo del veto. Claro, cuando hace falta mayorías especiales, el presidente de la Cámara está habilitado para votar y tiene que anunciarlo, el sentido de su voto, al final de cada votación. Exactamente. Entonces, pero voy a contar de qué se trata el proyecto de los ATN que quieren impulsar ya no digo todos los gobernadores, si bien todos lo firmaron, hoy no son todos los que lo impulsan porque en el medio hay una propuesta del gobierno Claro, claro. que Bueno, formó parte del dictamen de minoría. Vamos a hablar de esto. Bueno, y vos tienes un gran informe sobre el tema del Congreso que se espera que se venga. Yo también vengo trabajando el tema, así que vamos a poder compartir los datos. vamos a hablar sobre eso, pero bueno, vamos a ver para la semana lo que viene. Habíamos dicho, toda la semana dijimos, bueno, estemos atentos el viernes porque seguramente va a llegar la convocatoria a la sesión del miércoles que viene. No estamos hablando de algo en el aire, fue expuesto por los propios protagonistas. Sí, yo hoy hablé con ellos, algunos de En la ellos. reunión de la comisión de presupuesto de esta semana, el miércoles, le dijeron al presidente de la comisión que, bueno, están convocando para una reunión con Carlos Buberman este miércoles, pero nosotros tenemos la intención de sesionar este miércoles. Pero te voy a decir que no está tan cerrado el temario. Claro, Hay dificultades por el temario. ¿Por qué? Porque está el tema de la interpelación a Guillermo Franco. Y hay un sector de la oposición que no quiere ir a fondo contra Guillermo Franco. claro, claro. Ese es el tema de que, bueno, a mí también me decían que, bueno, están tratando de ponerse de acuerdo. También, ATN no tienen todavía los números. además, convengamos, están haciendo hoy, viernes, es el día que les queda libre para muchos para hacer campaña. Hay muchos que están recorriendo y están en contacto permanente con Buenos Aires para ver cómo resolver lo de la eventual sesión de la semana que viene. Convengamos que eso tendría que estar hoy, difícil, lo vemos muy verde, por lo que dice Silvia misma también y por lo que yo pude registrar, muy verde para que en el día de hoy se haga una confirmación de un pedido de sesión. Una diputada radical me dijo, Ujú. no vamos a perjudicar al único hombre que quiere dialogar con nosotros. Claro, claro. A lo mejor a veces cuando vas por todo, se te complica todo. Pero bueno, es lo que han venido diciendo. Nunca hubo vamos a dar un dato, nosotros que tenemos unos cuantos añitos, vamos a dar un dato histórico. Desde la Constitución, cuando se incorporó la figura del gabinete, nunca se aprobó una moción de censura. Claro, esa es una de las cuestiones, porque aparte hay muchas leyes que han salido para que la Constitución te deja la herramienta, pero después te sugieren que, bueno, que hagas las leyes, el Congreso que haga las leyes para reglamentar o legislar de qué manera se implementan eso, porque el artículo 101, creo que es el 101, es el que habilita la posibilidad de una moción de censura. Sí. Pero bueno, lo deja ahí librado a lo que pueda llegar a suceder. Inclusive esta semana se llegó a hablar de la posibilidad de que eventualmente, si uno a través de una moción de censura se hiciera lo que nunca se hizo hasta el momento, como bien decías recién, que es desplazar a un jefe de gabinete, bueno, al día siguiente dijeron desde el propio gobierno, bueno, lo nombramos de nuevo y chao, ya está. El constitucionalista Félix Lonigro dijo que eso no se podía hacer. No se puede hacer. Pero bueno, ahí es donde pero nunca, tampoco nunca se estableció, digamos, el problema de este tipo de leyes. Yo creo que el gobierno en una parte sí tiene razón, obviamente no te comprometo ni nada en el tema de la ley de discapacidad, la creación de tantas pensiones. Está hablando de 1 millón de pensiones nuevas que podían crearse para aquellos que no tienen ninguna. Y esos son 2.700.000. Claro, lo que, digamos, para actualizar las prestaciones en el caso de discapacidad o pagar lo que se le debe a los profesionales, no era el gran
el gran número. El gran número son la creación de estas pensiones nuevas contributivas. Ujú, sí, Lo claro. otro no era un gran número. Entonces, capaz que el gobierno se hubiese vetado una parte sola de la ley. Hoy no estaríamos hablando de esto. Muy probablemente, claro, claro. Pero bueno, la cuestión es que está esa cuestión de esa moción de censura. Durante la semana Exactamente. estuvimos hablando mucho sobre el tema porque ¿qué pasó? Fue esta semana la que salió la publicación en el boletín oficial de el lunes pasado, la publicación de la promulgación de Exactamente la lo que ley. dicen que el artículo 5 de una ley complementaria del presupuesto Ujú, dice que no se puede, y también la ley de administración financiera, aprobar ninguna ley que no se establezca claramente cuáles son sus financiamientos. Pero a la vez la ley estableció, como establecen otros proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, que se le reasigna la capacidad de hacer cambios al jefe de gabinete. Pero no estamos hablando de un monto menor, estamos hablando de un monto de casi 0,42 puntos del PBI. Es un claro, monto muy grande es también. importante, claro. Para este año solo es de 3 billones de pesos. Es una moneda. Veamos lo que decía sobre el tema de la moción de censura. Estuvo acá el diputado Eduardo Falcone, estuvo en la bancada y esto decía. Te corrijo, no es mi bloque. Bueno, no fue No, pues, no, su bloque. no, lo hizo Marcela Pagano. Ah, claro, fue Por el eso. bloque directamente. Sí, el lo bloque hizo, la coherencia. verdad que desconozco si lo hizo ella con su bloque o ella personalmente. Pero No es algo que hayan hablado entre los 6. el bloque nuestro no firmó ese Perfecto. documento. ¿Y usted qué opina? Yo opino que lo que hizo el gobierno se equivocó. O sea, el gobierno se equivocó en pedirle al Congreso que le diga, después, o sea, pongámoslo en términos de la audiencia, creo que están todos al tanto, pero se votaron unas leyes. El gobierno las vetó, vinieron de vuelta al Congreso, tuvieron un respaldo mayoritario para el rechazo al veto. El gobierno, una de esas leyes, dice que la va a promulgar, pero le pide al gobierno que le diga de dónde salen las partidas para Congreso. financiar. Al Congreso. Sí. No sé, por ahí me equivoqué lo que Sí, dije. sí. Bueno, lo manda al Congreso para que digamos... Ahora, eso no, yo consulté a abogados constitucionalistas, eso no existe, no tiene sustento legal. Y aparte no tiene sustento lógico. Vos pensás que no tenemos presupuesto. O sea, si vos me decís, tenemos un presupuesto, asignamos tantos millones para A, tanto para B, tanto para Z, todo calzado. Entonces hay que decir, bueno, ahora hay un nuevo partida, la tenés que sacar de otro lado. Tendría que poner hasta un sentido. Cuando Escuchábamos al diputado del MID, Eduardo Falcone, hablando en la bancada sobre el eventual pedido de moción de censura. Bueno, justamente... Bueno, pero él no la salió a sostener. él no la sostuvo. Si bien que era porque- una persona de su propio bloque, No del claro, no forma parte no, el de... es el interbloque en todo caso. Bueno, el interbloque, pero no forma parte él del interbloque en Claro, desarrollo sí, sí, y pero- coherencia. claro, ahora es desarrollo y coherencia, pero bueno, es un interbloque. Un No interbloque. necesariamente, bueno, él tomó Y distancia. en los interbloques todos tienen diferencias. Claro, lo que al final, aparte yo después veía porque una cosa fue, convengamos a propósito de lo que decía, lo que decía Pagano, lo que dijo en sus redes sociales y después lo que decía el proyecto. Y el proyecto fundamentalmente giraba en torno a la interpelación del jefe de gabinete y citaba la cuestión de la moción de censura también. Hubo también otros Y pedidos se de moción pasó de como censura. una oposición acérrima, Marcela Pagano. Sí, sí. Bueno, todo el bloque ese de coherencia. No, está pero siendo algunos muy tienen- duro. Algunos más duros que otros, Otros más duros pero en que líneas otros. generales son heridos de la libertad avanza. Otro Sí. de los temas fundamentales que arrancó esta semana fue el tema del presupuesto. El miércoles pasado a las 13 se dio inicio al debate, como son todos los comienzos de todos los tratamientos de un tema. La comisión empezó a definir cómo iba a ser el tratamiento de este presupuesto. Digo, no es habitual que se haga ese tipo de cosas porque en general, en la primera reunión, en general, lo que se hacía con el presupuesto era que ya vinieran los funcionarios para no perder tiempo. Lo que pasa acá, que acá partimos de una cosa que no es habitual. El presupuesto no lo está presentando el ministro de Economía. Está bien, Entonces, como no viene el ministro de Economía, se plantea el primer conflicto. claro. Ujú. Yo estuve el miércoles en la comisión. No hubo acuerdo con el cronograma. No, para nada. Y de Y hecho, más, Unión por la Patria anticipó que va a pedir un emplazamiento para emplazar a que venga el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. ¿Por qué? Por el tema del SUAC. ¿Qué es el SUAC? Es un acuerdo
va a ser la asistencia financiera que se va a conseguir la Argentina a través de ese sistema, que es un acuerdo entre bancos de 2 países. No está contemplado en la ley Guzmán, no es un acuerdo entre países, es un acuerdo entre privados, entre bancos centrales. Claro. Entonces ahí, bueno, también pidieron que venga Bausili a explicar. Obviamente el oficialismo no contestó, tampoco aceptó cambiar el día de reunión de la comisión. Bueno, y terminó como que una cosa media, digamos, el oficialismo insistiendo que para el miércoles convocó a Guberman y la oposición reclamando la presencia de otro funcionario. Claro, y la oposición reclamando, aparte, más allá de ese tema, de que el miércoles no sea día de por eso. actividad de la Comisión de Presupuesto, sino que se pasa al martes. Hubo alguna voz ahí que dijo, bueno, propuso martes y jueves también, Sí. para ir dándole un Nicolás tratamiento. Mazzot. Claro, darle un tratamiento más completo, que es lo que Sí. se suele hacer con el presupuesto aparte, porque bueno, es mucha actividad. Convengamos que los martes son muy activos en la Cámara de Diputados, o sea que si tenemos reuniones de presupuesto, bueno, ahí también se le ha Está agregado. Libra. Está Libra, que es una comisión investigadora, está Fentanilo también, que es comisión investigadora, sin sumar las que ya están previstas para la semana que viene, que por ejemplo el tema de DNU está para el martes, pero bueno. El martes para sacar dictamen, como Claro. figuró en el emplazamiento. Pero decíamos, porque habrá un montón de otras comisiones que, bueno, se postergarán para dejarle lugar a la comisión madre, porque es la ley de leyes, obviamente. Pero están las comisiones investigadoras que justo están ese día y, bueno, trabajan ese día. Igualmente Libra, por ejemplo, para el martes que viene, que es el día que habían dicho que iban a convocar a Karina Milei, todavía no apareció en la agenda la convocatoria. Exactamente, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Con todo, con esas convocatorias. Sí está a las 14 el tema del DNU, que es un tema que preocupa mucho al Y gobierno. ahí hay un emplazamiento y entonces de 14 a 15, seguramente a las 15 estará ya pasarán a la firma y ya habrá la convocatoria, solamente el dictamen para posibilitarlo del tratamiento en la Cámara de Diputados. Veremos en el recinto, veremos si es el miércoles, el día siguiente, o si la cuestión queda para la otra semana. Jueves de la semana que viene sí está previsto ya, no está oficializado, pero el Senado quiere sesionar para tratar los vetos de los vetos de ya se me juntan todas, universidades y Garrahan. Así que lo quieren tratar la semana que viene, sería el jueves. El jueves. Hay otros temas más que quieren tratar. Hay un montón de interpelaciones también a Karina Milei que se van a tratar van a tratar de dictaminar la semana que viene en las comisiones. El martes, ¿no? En el Senado, sí, el martes. No, en el Senado el miércoles. Miércoles. Están previstas esas reuniones. Pero bueno, veamos, ahora volvemos sobre el tema del presupuesto y volvemos a ver al diputado Eduardo Falcone, que decía respecto de la ley de leyes. Le hice un cargo al presidente de la Comisión del Presupuesto porque había dicho que el Congreso era destituyente. Y creo que no se puede permitir eso. Yo, si vos querés llevar adelante unas sesiones de un cuerpo colegiado, diverso, una cosa, en la Cámara o en la Comisión de Presupuesto, empezó diciendo que había que consensuar. Aparte hizo énfasis, vengo acá porque quiero consensuar. ¿Decía eso la convocatoria? Por eso, él lo manifestó cuando inició la reunión y luego hubo muchos bloques que le hicieron pedidos de cronograma, de invitados. Yo le pedí que hiciera una aclaración concreta porque me parece que como mínimo tiene que pedir disculpas por decir que un cuerpo democrático, democráticamente elegido, plural, diverso, vote cosas que no le gusten a él, no por eso es ser destituyente. Enviamos un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio hace 1 año y pico. Eso tuvo inclusive impulso del Poder Ejecutivo en reuniones de coordinación legislativa que tuvimos en Casa Rosada. No movió nada, no hizo ni el estudio del costo del ahorro fiscal del proyecto. Se lo tuvimos que pedir 3 veces, ayer otra vez por nota porque no lo dan, y el secretario de prensa, Lanari, no sé si vos lo escuchaste o lo leíste esta semana, que dijo... De la Nación, aclaremos. Sí, secretario de prensa de la Nación, o subse, no recuerdo el cargo específico, sacó un tuit diciendo que con 3 meses de suspensión de las jubilaciones de privilegio se pagaba 1 año de la emergencia pediátrica.
y nos toreaba a nosotros, dice, a ver si se animan los diputados. O sea, presentamos hace 1 año y medio el proyecto, lo frena el presidente de la Comisión de Presupuesto, él sabe el importe, o lo inventó, no sé, la ANARI lo publicó, y a mí y a Sago no nos dice cuánto es el importe. Entonces lo digo, el presidente de la Comisión de Presupuesto no nos puede retasear información a los diputados. Escuchábamos al diputado Eduardo Falcone hablando sobre un tema en el que siempre él hace hincapié, que es la cuestión de la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Él insiste a las autoridades de la Comisión de Presupuesto para que, bueno, para que determinen cuáles son los valores de lo que permitiría, porque cuando dicen de dónde sacamos la plata, y ahí hay Igual no pueden volver para atrás, no puede ser una ley obviamente que no, retroactiva. pero hay 2 programas atrás, creo, cuando hicimos la referencia a al informe del jefe de gabinete, hicimos la referencia a las preguntas que le habían hecho. Sí. Había un ítem, una pregunta que puntualmente, ante un pedido de Falcone justamente, figuraba el detalle de todas las jubilaciones de privilegio que uno piensa, bueno, jubilaciones de privilegio, estamos hablando del presidente, etcétera. No necesariamente eso solamente, sino también, por ejemplo, todas las que son jubilaciones que te permiten, mismo los docentes. O sea, Sí, igual no son de privilegio. Él habla de la jubilación de privilegio, pero se refiere a los regímenes especiales. Claro, pero igual los docentes no tienen una jubilación de privilegio. Pero tienen un régimen especial. Tienen y un régimen ese especial. es el tema. Los científicos también. Claro, eso es lo que él dice, es que se establezca una modificación del tema como para permitir que, bueno, que todo el mundo se jubila a los 65, a los 60, como que no haya excepciones, porque, bueno, evidentemente Los docentes se las hay jubilan muchas. más jóvenes. Se jubilan más jóvenes. No es solamente, digo los docentes, porque es lo que me acuerdo. Después, en un programa podemos traer puntualmente Todos los regímenes especiales que hay. que está justamente en el último informe entonces del jefe de gabinete, estaba la pregunta de nosotros cuando hicimos ese detalle así, lo pasamos rápidamente, pero porque si no hacíamos referencia a todas las preguntas más llamativas que había recibido el jefe de gabinete, pero bueno, en este caso puntual estaba la cuestión de los jefes de gabinete, de los regímenes especiales, y bueno, y viene a cuento de lo que decía recién Falcone, que él hace hincapié, y lo que él pide siempre es, bueno, nos piden de dónde sacar la plata. Bueno, díganos cuánto hay, cuánto se va en esto. Como bien decís, no se puede reglamentar para atrás, porque obviamente, y menos en ese tema, obviamente, pero hacia adelante, bueno, eso tendría que ver con una reforma previsional que está en carpeta, pero inclusive por lo que han dicho en su momento este gobierno, decía ni siquiera para una segunda parte del mandato, sino para un segundo mandato, eventualmente. Sí. Primero estarían las prioridades de este gobierno y después vamos a hablar un poco de lo que es este reseteo que va a haber seguramente a partir del 10 de diciembre con el gobierno, o quizás antes inclusive, y que no necesariamente habla de cambio de fichas, sino de cambio de formas, a lo mejor, o vuelta a adoptar cuestiones que ya se habían establecido antes, pero bueno, cambiar un poco la línea de juego, de cómo serían las propuestas, lo proyectado, lo que tienen por delante. Pero bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes.
Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Segundo bloque de plenario, y decíamos al principio que hoy íbamos a hacer, lo anunciamos ayer inclusive, íbamos a hacer un detalle de un informe especial que elaboramos respecto de lo que puede ser el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. No es futurología. Es uno de los temas que más me divierten. Nos encanta, así como no. Por eso lo dejamos para hoy, justamente, que los viernes son más relajados y podemos hablar Y aparte, sabes que a mí me gustan esos temas. Seguro, podemos hablarlo bien. ¿Y cómo lo hicimos? En general, nosotros hacemos un detalle, históricamente lo hacíamos, llevamos tantos años, Silvia, acá en el Congreso de la Nación. Yo los calculo, las de Provincia de Buenos Aires las calculo a ojo, ya cuando salen, ya más o menos sé cuántas. El sistema DONLE en la sí. cabeza lo tenés, pero Sí. bueno. La cuestión es que desde las elecciones de 2011 estaban las PASO y bueno, entonces Nos evitaba más. Claro, pero nos evitaba hacer todos los cálculos, porque ¿para qué los vas a hacer el cálculo? Aparte, con las PASO, que era una verdadera encuesta que se hacía en Pero lo agosto. hacíamos siempre. No, pero bueno, a partir del resultado de las PASO, directamente ahí proyectabas lo que iba a ser el Congreso de la Sí. Nación. El nuevo Congreso, sí se repetían los resultados de las PASO, que no era lo que en general sucedía, pero daba una veces sí, a aproximación. veces no, ¿viste? Una Era aproximación una bien concreta. aproximación había. Porque uno puede llegar a determinar, mira, va a ganar fulano a partir de lo que sucedía o sucede en agosto. Dicho sea de paso, entre paréntesis, yo digo, bueno, las PASO volverán en la próxima elección. No va a haber chances de que en las elecciones ejecutivas de 2027 vayan a ser eliminadas. Fueron suspendidas ahora. Bueno, lo hablamos de acá a 2 años, me lo dicen. Vamos a ver el año que viene, pero yo creo que es una decisión que la tendrían que tomar en un año no electoral. Tiene que ser el no electoral, pero año que están todos de acuerdo. Todos los que le iban a dar los votos al gobierno para eliminarlas, ahora no están para nada convencidos. Ni siquiera Unión por la Patria o Fuerza Patria está con ese tema. Pero bueno, no nos diversifiquemos. Ahora hicimos un cálculo en función, con el equipo de parlamentarios hicimos esto,
en función de lo que son las encuestas, pero bueno, las encuestas son falibles, vaya si lo son. Entonces lo que hicimos fue un cálculo de máxima y de mínima. O sea, lo que vamos a establecer no es cómo va a ser exactamente, Bueno, podemos compararlo sino con el que tengo más o cómo menos puede yo ser, en la cabeza. claro, cómo puede ser Sí. el resultado, o cuál es la hipótesis de máxima y cuál es la hipótesis de mínima, fundamentalmente en lo que es lo que va a ser la bancada del gobierno de minoría más extrema de la historia argentina. O sea, nunca un gobierno estuvo en las dos cámaras tan debilitado numéricamente, con toda lógica, porque es un gobierno que recién, es un partido que recién se ha formado. Está bien, la realidad es que exactamente lo que decís vos, pero todo es ganancia para el oficialismo. Todo es ganancia, pero la ganancia tiene un techo, obviamente. La ganancia Y tiene un nosotros techo porque los aliados también se van. también se van, el gobierno juega a los extremos, Sí. entonces en medio se le entiende lo que es. Pero el riesgo es porque obviamente el gobierno confronta con el kirchnerismo. ¿Pero por qué? Porque sabe que las terceras vías, esas terceras vías de las que despotricó los últimos días el presidente de la Nación antes de ir a Estados Unidos, él había dicho, bueno, que las terceras vías son un voto perdido y qué sé yo, era porque las terceras vías son votos que se le quitan Claro, aparte la la Libertad tercera vía, Avanza. yo estaría atenta a lo que pasa con el bloque de Provincias Unidas, lo que va a Claro. ser el futuro bloque de Provincias Unidas. Claro, Son dos provincias donde pueden ganar los oficialismos. es un tema que hay que tener muy en cuenta y bueno, son votos que dejan el camino a la Libertad Avanza. Eso fue lo que básicamente calculamos y ahora les vamos a contar y vamos a ir a unas placas donde partimos del Congreso actual para ver qué es lo que hay, quiénes son los que se quedan y cuántos terminan sus mandatos. Por ejemplo, Unión por la Patria, que es la primera minoría en la Cámara de Diputados, tiene 96 diputados en la actualidad, vence en el mandato de 46. Es un número chico porque es una elección, renueva una elección que perdió justamente el peronismo, que fue la de 2021. O sea, no es que perdió extremadamente, pero bueno, son 46 y siguen más de la mitad. O sea, 52 sigue. O sea que es un número importante para seguir y todo lo que le entre va a ser ganancia también. Sí. Y lo vamos a ver en el resultado de lo que puede llegar a sumar. La Libertad Avanza, que es la gran motivadora de este informe, justamente. Queremos saber cuando habla de que el oficialismo dice, bueno, vamos a tener ahora a partir del 10 de diciembre vamos a tener un congreso donde vamos a tener... No van a tener mayoría, no van a tener ni siquiera primera minoría, pero no spoileemos. Son 37 en la actualidad, vencen el mandato apenas 8. Como decía Silvia recién, es porque es que renuevan muy poco. En esos realidad. 37 los tenés incluidos a Pagano. No. Por eso es todo lo que se dio en el camino, justamente la Libertad Avanza. Contemos que se le fueron ¿cuántos? 4 con Pagano y compañía. Bueno, tampoco, no tantos más. Se fueron 3 con... 3 con Pagano No. y la que también Lourdes Arrieta, que Pero también eso está en ese ya bloque. los teníamos No, descontados. pero bueno, pero de los originales son Sí. ex-libertarios también. Y los del MIT también son un puñado importante. Sí. Siguen entonces 29, son los diputados que siguen de la Libertad Avanza. Vamos a seguir recorriendo los bloques, el PRO. Los aliados fundamentales, el principal sostén de la Libertad Avanza. Son 35, ahora les vence el mandato a más de la mitad, a 21. Un montón. Y siguen 14. Yo tenía reitero. más de un 60% le vencen. Claro. Casi un 70 me parece. Son 14 los que siguen, en definitiva, pero son los que tienen mandato hasta 2027. No implica que después vamos a ver, va a crecer obviamente el PRO, no tanto como quisiera, pero algo va a crecer. El MIT son 2, siguen 2, ahí no renueva nada, son Falcone, que lo veíamos en el bloque anterior, y Oscar Sago. Veamos la próxima placa. Unión Cívica Radical, otro de los sostenes del gobierno nacional,
Miren, son apenas 14 ahora porque se fue desperdigando, se dividió en 3 Eran bloques. 34 cuando asumió Claro, Milei. y ahí vamos a ver entonces justamente algo, acá lo tendría que haber puesto también con Democracia para Siempre, ahí se me metí de Encuentro Federal, pero bueno, no importa. 14 son ahora, vence el mandato de 11, siguen apenas 3. La Unión Cívica Radical, 80% de su bloque se va. totalmente, claro. Y de los Es que van a la reelección son muy poquitos. muy extremo. Ese Encuentro Federal es otro bloque de 15, subieron ser más cuando estaban con la coalición cívica, por ejemplo, dentro. Vence mandato 7, siguen 8. O sea, más de la mitad, pero son pocos y hay que ver si de los que siguen, por ejemplo, bueno, va por la renovación Natalia de la Sota. Veremos si vuelve a este bloque o cuál es su destino, si arma un bloque aparte. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Ahí en Córdoba, ella se diferenciaba bastante de su sí, bloque. ahí en Córdoba, por los números que se manejan, Ujú. la banca es, ahí digamos, es posible que se divida entre la Libertad Avanza y Provincias Unidas 4 bancas cada uno. Claro, sí, sí. Y ahí va a haber una pelea entre Pablo Carro del kirchnerismo y Natalia de la Sota por esa banca restante. Así es, sí. Nosotros no vamos a hacer un repaso de todos los numeritos y puntuales. agregué nada más un pero datito. vale esos puntuales. Yo lo que nosotros le calculamos fue de máxima y de mínima. Mm. Ahí puede sacar 4, 4, yo creo que va a ser 4, 4 O y 5 1. y 3. O puede ser también 4, 3, 1 y 1. También puede Está llegar bien, a ser. está dentro 1 de y las 1. variables. A mí me sumaron, y yo no lo creo mucho, me sumaron una variante radical que pudiera ingresar por el lado de Mestre. Yo le tengo desconfianza que pueda llegar a sumar. Me parece que los votos esos se Está van por otro muy lado. de los números que yo manejaba en los últimos 2 semanas, no llega. Yo creería que no, yo tampoco. Mm. Volvemos a la placa esa, entonces siguen 8 de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, otra de las decisiones radicales, son 12 en la actualidad, les vence el mandato a la gran mayoría, 9, y siguen 3 diputados. Veamos a la otra placa, entonces, ahora son Innovación Federal, un bloque que fue muy asistente de lo que es el gobierno nacional, ha compartido, y cuando dejó de compartir las votaciones, entonces fue cuando le empezó a ir mal al gobierno. 8 son los diputados que es de este bloque que responde a varios gobernadores, vencen el mandato de 3, siguen 5, no se van tantos. Coalición Cívica son 6, vencen el mandato de 4, siguen 2 y bueno, se reduce bastante los lilitos. Y Está bien. Liga del Interior Y son con pocas posibilidades de ser de reelecto. meter alguna banca. Así es. Y Liga del Interior son 6, vence el mandato de la mitad y siguen 3 diputados. Vamos a la siguiente, Coherencia. Entonces, Coherencia son 4, siguen los 4, es el bloque de ex libertarios. Independencia, este bloque que supo jugar tan cerca del oficialismo y en los últimos tiempos se ha alejado bastante. 3 son los diputados que están con el gobernador Jaldo. Vence el mandato de 2, sigue 1. Por Santa Cruz son 2, vence el mandato de 1, sigue el otro. Garrido es el que sigue. Sigue Garrido y ahí, digamos, renunció a Sergio Acevedo y hoy ya fue elegido ministro de la Corte Suprema de Santa Cruz. Sí, en una sesión ayer cerrada de la legislatura, media complicada. Un dato más. Y está Facundo Prades, que es un ex Y ese intendente radical. Ese se le vence, sí. Sí. Producción y trabajo tenemos 2 diputados, vence 1, sigue la otra, son 2 mujeres. Futuro y Libertad son 2 también, sigue 1, vence 1. Y en la izquierda son 5, les vence el mandato a 4, solamente sigue 1 en la actualidad. No me Le acuerdo fue quién mal es en el que- 2023. Claro, pero bueno, hay que ver cómo Están bien en las encuestas Esto ahora. renueva una elección donde les había ido muy bien, por eso vencen tanto, que era la del Me 21. parece que van a tener una buena elección. Puede ser que sea una alternativa. Yo creo que van a ser buenas elecciones, sobre todo en capital Y provincia. y provincia. Son los lugares donde suelen sacar diputados, pero en capital, bueno, veremos. Vamos a ver en sí. Jujuy si vuelven a renovar la Ahora banca. los bloques, los monobloques. ¿Cómo será? A ver, los monobloques que desaparecen. Prácticamente todos los que hay. Movimiento Popular Neuquino, Unidos, Republicanos Unidos es Barleta, el MPN Yancafilo, Republicanos Unidos que es López Murphy,
Somos Fueguinos, que el diputado Garramuño, y Defendamos Santa Fe es Mirabella, y Creo es Paula Omodeo. No implica que no vayan a volver. López Murphy puede ser, compite para la reelección. Algunos No, y directamente no está están. tan mal. Está bastante bien. Está bastante bien. Ujú. Uno, el Movimiento Popular Neuquino, va a venir con otro nombre, Sí. que va a ser el representante de Rolo Figueroa. Claro, sí. Así que en este caso, bueno, pero son los monobloques que siempre han sido una rueda de auxilio del oficialismo. Por eso son los datos importantes. Todo lo que marcamos de los que se van son cuestiones que va a lamentar el oficialismo. Vamos entonces ahora a lo que es la hipótesis de máxima, y esto es finalmente lo que Sí. el dato fundamental. Hipótesis de máxima para la Libertad Avanza, 60 diputados. Ganando, por ejemplo, detalle, no vamos a ir uno por uno porque no terminamos más, si no le vamos a pedir el espacio a Amanda Alma para seguir con el está programa bien, de igual ellos, pero- estamos bien. No, sí. pero tenemos. Pero bueno, en algunos casos, por ejemplo, si se repitiera la hipótesis de mínima para el oficial, si fuéramos con la hipótesis de mínima, es el resultado de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si hubiéramos aplicando el sistema DON en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó el 7 de septiembre, que si se repitiera, serían 19 diputados para el PJ o para Fuerza Patria y 13 para la Libertad Avanza. Eso es lo que llegaría a tener. No es lo que uno imagina que vaya a suceder. Acá le hicimos un cálculo de más reducido, 17 diputados para Fuerza A mí Patria me dan entre y 16 y 15. 17 Y y 15. 14 y más dividido abajo. Claro, y 15 diputados para nosotros que habíamos calculado, pero estamos calculando los dos extremos, como para que sea un rango donde no va a bajar de, por ejemplo, vamos al caso, si fuera la hipótesis de máxima, tendríamos entonces un bloque de diputados de 89 diputados, ¿sí? No, en la placa anterior. En la placa anterior son 89 diputados menos 9. Menos 9 serían 80 miembros los diputados. Entonces tendríamos de la Libertad Avanza. Sí. El mejor escenario sería, ¿por qué el resto 9? Porque son los diputados que entran por otras bancas. Son 8 diputados del PRO, que son Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi por la provincia de Buenos Aires, Fernando de Andrés y Antonella Giampieri de Capital, Aníbal Tortorielo de Río Negro y la diputada Laura Rodríguez Machado por Córdoba. Esos son los que entrarían dentro de las posibilidades dentro de estas. Vamos a ver si son los forman un entrables. interbloque. Hay que ver, en principio entran por el PRO. Sí. Entonces, uno imagina que Tortorielo yo lo veo más libertario que PRO, pero bueno, no podemos hacer esa Rodríguez hipótesis. Machado En es una principio, persona de claro, pero Bullrich. ella entra, bueno, supuestamente hoy están dentro del bloque PRO, habrá que ver cuál es el escenario, Sí. pero ahí ya no podemos hacer futurología. Hoy por hoy, la Libertad Avanza puede esperar entonces un bloque de máxima de 80 miembros. Sí. Eso sería lo que podría llegar. Ese es el techo que podría alcanzar. La hipótesis de mínima, que sacara 39 diputados, que en los lugares donde está peleado, bueno, sacara en vez de 2-1 o que nos sacara en vez de 1-0. Tendría entonces un bloque de diputados de 68, ahí sí le iría mal. Eso sería perder. Lo que puede llegar a pasar en realidad es que se mezclen. En algunos distritos le vaya mejor y en otros le vaya peor. En Córdoba, por ejemplo, en vez de sacar 4, saque 3. Pero bueno, pero menos no estamos calculándole que vaya a sacar menos. Sí. Ese es el tema, por ejemplo. Entonces tenemos 68 menos 9, tendría un bloque de 59 diputados. Ese es el piso. No activen las alarmas, no es que vaya a suceder, pero tengamos en cuenta esos números para ver cuántos aliados necesitaría después para seguir en carrera. El peronismo le va a ir, decíamos, se espera que le vaya bien sin necesidad de ganar. Esa es la próxima placa. Una hipótesis de máxima tiene
Fuerza Patria de 55 diputados podría llegar. Recordemos que renovaba 42, creo, o 46. 46. 46. No lo Podría veo llegar, ese número tan alto porque pero- muchas provincias... pero estamos hablando de las chances. Yo Sí. le hice el cálculo a todo, los uno por uno, si querés después lo discutimos así, y puede llegar a sacar, ese es el número máximo que puede llegar a sacar. Está bien. Y un bloque, en ese caso tendría un bloque de 107 diputados. Sí. Esa es la hipótesis de máxima. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. No, es la manera de sacarlo. Si nosotros sacamos, por ejemplo, una cosa que no va a suceder, que se repitiera la ciudad de la provincia de Buenos Aires, 19. Entonces, en una hipótesis de máxima sería que tuviera 19, en una hipótesis de mínima sería que tuviera 17, podría llegar a tener menos inclusive si fuera Porque en más parejo. algunos distritos no le va a ir tan bien. Capital Federal, Córdoba, En Capital Santa Federal Fe. lo damos con 3 nada más, pero estamos hablando de lo que puede llegar a pasar. Después, si querés, después vamos a chequear algunos de los No, está de bien. los Yo te diputados. agrego algunos datos. La hipótesis de mínima para la Libertad Avanza, volvemos a la placa, 44 diputados. Eso sería el piso de la de Fuerza Max, de Fuerza Patria. Ahí puse la Libertad Avanza, ¿no? De Fuerza Patria. Tendría entonces un bloque de 96 miembros, más o menos igual de eso que... no le veo. Eso sería lo que podría llegar a tener. De todas maneras, si son esos 100, superaría los 100 diputados, suponemos que los superara. Si fuera oficialismo a partir de 2027, le quedaría, volvería a tener mayoría, un gobierno volvería a tener mayoría en la Cámara de Diputados, cosa que no ha sucedido, porque con esos números que estamos Son viendo muy ahí. fuertes. Aún con la hipótesis de mínima de 96 miembros. No. De cualquier son manera, es darte un una número base importante. altísima que son 52 diputados. Es un número alto. Vamos a los aliados, que es lo que le tiene que interesar especialmente al gobierno. El PRO, estamos considerando al PRO, al MID, a Innovación Federal, el bloque de Campero también. El Liga del Interior. Liga del Interior, no me acuerdo el nombre. Futuro y Libertad, que son... Que tienen uno solo, les queda. sí, claro, a ellos les queda Son uno los solo. ex-pro. Los ex-pro, sí, Racini queda solamente. Y Sí. tenemos también a Somos Fueguinos. Y Que se creo va. que actualmente son esos 55 diputados. Tiene mandato de esos 55 diputados que fueron el sostén, los bloques del medio que lo sostenían hasta ahora, tiene mandato 25. Sí. Tienen mandato hasta el 2027. Y sumarían apenas, yo le sumé solamente 7 miembros que ingresaran por ese lado, por los bloques del medio. 32 miembros entonces llegarían a tener y son los que tendrían que sumarse, y con eso ahí es donde haría muy poca diferencia la libertad Avanza si necesitara apoyarse en los bloques del medio. Es muy poco lo que queda en el medio, como decíamos al principio, desaparece mucho. Hay que ver qué es lo que queda del PRO, qué es lo que queda, cuál es el destino. Veamos entonces ahora los bloques, esos son los aliados, perdón, esos son los aliados. Ahora vamos a los bloques del medio. Los bloques del medio son Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, los del bloque de Manes también, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Independencia y Coherencia. Democracia para siempre. Hay que ver qué Democracia para hace siempre. si los radicales que quedan de Democracia para siempre se van a unir con los otros radicales o no. Eso es una cosa que está por verse. Ahí veremos, en 2027, para hasta 2027 tienen 23, quedan 23 con mandato y podrían sumar entre 19 y 31 escaños. Esto es los bloques del medio. Por eso, Un bloque a eso hay que importante sumar podría a los aliados. Son 40 y 52, entre 40 y 52. Esa es la mínima y la máxima que podrían llegar a tener esos escaños que Complicado. podrían llegar a tener. Y, por ejemplo, ahí estamos sumando, por ejemplo, a Coherencia también, a Independencia, que ya no juega dentro con el oficialismo, y que podría llegar a jugar. Y hay que No. ver si no vuelve al peronismo.
Por eso, esa es otra alternativa. Nos queda el Senado y nos quedamos sin tiempo para seguirlo. Así que lo dejamos para el bloque que viene. Así que, pues, acá me dicen si queremos terminar. Las terminamos entonces ahora, lo hacemos rápido. Entonces, vamos entonces al Senado. El Senado expone 15 bancas. O la Unión por la Patria, 15 bancas, retendría entre 10 y 12. Tendrían un interbloque entre 29 y 31 integrantes, va a bajar muchísimo Unión por la Patria. La Libertad Avanza tiene 6 senadores, no estamos contando a Paul Troni, que es un libertario más, pero bueno, no lo estamos contando, solamente nos ceñimos a eso. Va a tener la hipótesis de máxima es que sume 12 senadores y vaya a tener 17 miembros. El número no les da porque hay una senadora, que es la vicegobernadora actual del Chaco, Silvana Schneider, que es radical. Y es la única no libertaria que entra dentro de los lugares, dentro de los candidatos a los senadores. La hipótesis de mínima es 6 senadores que le vayan mal en las que renuevan gobernadores. Y entonces entrarían 6 senadores solamente y tendría un bloque de 11 miembros. Igual, como de un lado o del otro, son pocos. Otros bloques son Unión Cívica Radical va a quedar con 10 miembros, el PRO va a quedar con 5 y después van a quedar con 2 diputados, 2 senadores, Unidad Federal, el Frente de la Concordia de Misiones, por Santa Cruz, cada uno con 2 miembros y los monobloques Edith Terenzi y Beatriz Ávila son los que quedan. Este es un paneo, entonces, en definitiva, que es lo que tiene que tener en cuenta el oficialismo, que tome nota para ver cuáles son las hipótesis máxima y cuáles son las hipótesis mínimas cuando dicen, bueno, vamos a tener mayoría. Yo creo que con los bloques del medio, pero va a tener que negociar y revivir el espíritu y yo creo que hay intenciones de revivir el espíritu que hubo para la ley de bases para reflotar entonces para el próximo mandato y obtener las leyes que necesita. Llegamos más o menos con los tiempos para ir a una breve pausa y después seguimos con la parte final del plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Ya estamos en el tercer bloque de plenario, se nos fue volando el programa. Estábamos repasando en
descanso, durante la tanda estábamos repasando todos intercambiando números con Silvia. Después vamos a ir detallándoles cuál es no en este programa, en otro programa vamos a ir detallándoles cuáles son las expectativas que tiene cada una de las fuerzas en cada una de las provincias. Vamos a ir en detalle. A lo mejor el viernes que viene lo podemos hacer un análisis. Pero ahora vamos a la actualidad plena, de la actualidad legislativa y lo que tiene que ver con lo que hablabas al principio, Silvia, respecto de la ley de distribución automática de ATN, una ley que ya pasó por la Cámara de Diputados, que ya pasó por el Senado, que ya fue vetada por el Gobierno Nacional, que el veto fue rechazado en el Senado y que ahora es el turno de la Cámara de Diputados y de eso nos vas a hablar ahora. Bueno, vamos a empezar de cero. ¿Qué son los aportes del Tesoro Nacional? Se creó una partida especial para ayudar a los gobiernos cuando tuvieron una emergencia. Pues no entendemos de qué estamos hablando. Es una partida permanente que implica el 1% del PBI. Ajá. Una partida muy importante. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestras placas. La ley propiciada por los gobernadores y vetada por el Gobierno Nacional establece que los aportes del Tesoro Nacional se van a tener que distribuir de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal. El más beneficiario, obvio, la provincia de Buenos Aires. Claro. Este proyecto fue impulsado por todos los gobernadores. Después vamos a seguir contándoles qué es lo que pasó en la mitad del camino entre la sanción del Senado y de diputados. Vamos a una siguiente placa. El Senado rechazó el veto presidencial con el respaldo de peronistas y radicales y sumaron 59 votos. Hubo contra 9 que fueron libertarios y algunos del PRO y hubo 2 abstenciones. ¿Quiénes fueron las 2 abstenciones? Los 2 senadores que responden a Alfredo Cornejo. Mirá vos. Sí. Exactamente, el exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Yuri. Ellos fueron. Ahora, ¿qué es lo que está...? Tiene una alianza con el gobernador, con el presidente de la Nación. Con el presidente de la Nación, exactamente. Vamos a ver qué pasa en la siguiente placa. Diputados. Los bloques opositores quieren incluir el tratamiento del veto en la sesión que esperaban pedir para la semana que viene. Todavía no lo concretaron, así que ahora yo tengo dudas que eso se pueda llegar a realizar, excepto que aparezca esta noche. Aunque querían para incluir el tema un mayor compromiso de los gobernadores. Claro. Tienen dudas sobre lo que van a hacer muchos gobernadores que hoy que habían firmado este proyecto de ATN, como Alfredo Cornejo, como Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad, como el gobernador de Entre Ríos, pero que después terminaron firmando el dictamen de minoría que propició el gobierno. Sí. Entonces, por eso hay dudas. Claro, claro. Vamos a ver cómo fueron los votos en diputados. La ley se aprobó en diputados por 142 votos contra 90. 90 son 3 votos más que los 2/3 que el tercio del total de la Cámara. Es decir, que superaron el tercio total de la Cámara. Con todos presentes necesitan 87 para tener un tercio. Claro. Y sacaron 90, o sea que se fue muy conforme el oficialismo de esa votación porque dijeron, bueno, los esperamos con el veto. Claro, y 12 abstenciones. Las abstenciones provinieron más 6 de la coalición cívica y 6 de la izquierda. Claro, porque la coalición cívica en particular dice que no quiere darle semejante herramienta a los gobernadores. No está de acuerdo. Tenía otro dictamen de minoría que estaba más cercano al oficialismo, pero no era parecido al oficialismo. No quería seguir utilizándolo para emergencia, pero que cada emergencia la disponga el Congreso Nacional. Ajá, daba un poder superlativo al Congreso Nacional. No me lo imagino en medio de las inundaciones. No es tan fácil de aplicar. A ver que se reúna, claro, es medio difícil. Claro. Es medio difícil en una emergencia. Bueno, sigamos con nuestra próxima placa. Los 90 votos correspondieron los radicales en su mayoría, todos votaron
a favor del dictamen de minoría. Sí. Los libertarios y la mayoría del PRO. También votó junto con el oficialismo los 2 diputados de Producción y Trabajo, Sí. que también firmó en el dictamen de minoría. Con eso formaron los 90 votos. Yo no veo que sea fácil que revierta, aunque acá nunca se sabe que reviertan. Posiblemente tengan la posibilidad de que se revierta el voto de Marcela Pagano, de Carlos de Alessandro y de González, que en esta votación algunos estuvieron ausentes. Ujú. Bueno, ya es que Hay voten que en ver. contra ya significaría, es importante. Sí, digamos, ahí bajaría a 87, pero hay Claro. que ver qué pasa con los ausentes. Claro. Hubo también ausentes de todos los bloques, con Claro. lo cual, me dicen a mí los opositores, estamos muy en el filo. Si no hay mayor compromiso de los gobernadores, No, es imposible. no vamos a Es ir. un proyecto O de gobernador. última pueden hacer lo mismo que con Bahía Blanca. Ponerlo, si no tienen los 2/3 para habilitarlo sobre tablas, no lo incluyen. Claro. Bahía Blanca quedó en el limbo, no lo incluyeron nunca más. Quedó firme. Hoy por hoy está firme el veto. Claro, y este aparte es un proyecto que en realidad la Unión por la Patria tampoco es que se desvive por este proyecto en particular. Le interesa particularmente como para infligirle otra derrota al oficialismo, pero en realidad los proyectos para los gobernadores, el peronismo, por ejemplo, no tiene tantos gobernadores ya, tiene 5 gobernadores solamente, y dice, bueno, quiere que el esfuerzo venga por aquellos gobernadores que son más afines con el gobierno y que son aquellos que ponen y sacan según la La votación. ley, exactamente. Bueno, vamos a nuestra placa, vamos a explicar un poco qué quería el gobierno en su dictamen de medida. El domingo había propuesto mantener el manejo de los fondos para las emergencias y distribuir lo que quedaba, Ujú. el remanente. Claro, a ver. Este año es muy importante porque es un monto interesante. Ahí sí por la coparticipación federal. Algunos gobernadores lo habían aceptado, obviamente. Después firmó en el dictamen de minoría. Pero, ¿qué es lo que pasó? Para mí llegó tarde. Lo tenían que haber propuesto cuando se empezó a debatir en el Senado. Claro. Claro. Entonces, ahora vamos a esperar a ver si la oposición finalmente lo incluye o no. Acordate que los temas que quiere incluir la oposición son DNU, es un Sí. proyecto que complica mucho al gobierno, porque Sí. le saca una herramienta esencial Totalmente, claro. en un Congreso que tiene extremas minorías. Ujú. El tema del emplazamiento para definir, cosa que nunca se hizo, el cronograma de citaciones en la Comisión de Presupuesto y fecha del dictamen, Sí. que le pondrían como fecha de dictamen el 20 de noviembre, o un poquito antes, pero no mucho antes, y a ver si incluyen combustibles, y después 2 temas que son muy sensibles. El emplazamiento para tratar la interpelación de Guillermo Franco, que ya dijo que si lo interpelan va a venir y que va a dar la Claro. cara si le quieren hacer la moción de censura. Claro, sí. Y el tema de ese, por un lado, que Sí. me parece que son los temas más complejos. Sí, así que esa es una de los temas centrales de esa sesión del miércoles que viene, o veremos cuándo. Y cuando no ha sido convocada, lo reiteramos. Vemos verde a estas horas que finalmente se pongan de acuerdo en el día de hoy. Normalmente es uso y costumbre de que si hay sesión, el viernes anterior ya salga la convocatoria. Puede salir todavía, pero había Sí. algunas diferencias todavía, Con estaban el viendo temario. bien el cronograma de temas, y ya te digo, había muchos bloques y los denominados del medio Sí. que acompañaron, que votaron junto con la oposición las últimas medidas, que no estaban muy de acuerdo con el tema de la interpelación de la Claro. moción de censura, Ese es fundamentalmente. el tema. Y bueno, es lo que le pasa a veces con que los mayores logros que tuvo esta oposición, que estuvo tan efectiva en los últimos tiempos, efectiva para desgracia del gobierno, Sí. fue cuando lograban consensuar que llevar los temas consensuados ahí. Y lo que solía suceder también era que la sesión se cayera antes de tratar determinados temas que no les interesaban tratar Seguro. puntualmente. Pasó puntualmente,
volvemos al tema de los gobernadores y que es Con algo... retenciones. Con el tema del impuesto al líquido. Bueno, el impuesto al líquido a los todavía, combustibles claro, líquidos. se cayó cuando los cordobeses impusieron para dar cuerda a una sesión al tema de las retenciones, que querían retenciones cero. Ujú. Es otro tema. Ese tema, claro, retenciones no se trató No se ese trató. día en esa sesión. Y sobre todo porque los ponían en una suerte de rehenes. Le habían puesto, por ejemplo, en una sesión habían puesto en... Primero los temas que querían tratar todos y después, último lugar, estaba a ver si los gobernadores mantenían a los diputados dentro del recinto. Último, el ICL, el impuesto a los Y combustibles después líquidos. estaban los decretos que algunos diputados de los bloques en medio no querían derogar. Claro, En el caso claro, del estatuto de la policía, los santafesinos, Puyaro no lo quiere derogar. claro. Y sí. Entonces, y después tenés el tema de que divide por mitades al Congreso, que es el tema de los cambios que se hizo en la Ley de Identidad de Género Ujú, para los tratamientos de hormonización de los menores. claro. Este gobierno sacó un DNU para cambiar parte de esa ley. Ese está vigente, el DNU, y Sí. en la sesión anterior, la última sesión que se hizo la semana pasada, justamente ese tema había sido excluido en labor parlamentaria, se lo sacó. Sí. Y junto a otro, no me acuerdo cuál, pero un par de decretos se habían sacado para con la excusa de, bueno, achicar los debates, y tenía sentido, aparte, en este caso, era muy notorio El de que... identidad de género divide mucho. Claro, Uno de los porque grandes ahí opositores iba a a haber- ese tema es Nicolás Mazzot. Se revive un poco la pelea entre verdes y celestes, Claro, divide mucho. y sí. Entonces, bueno, era un tema que evidentemente si divide agua no van a llegar los votos, probablemente. Pero bueno, veremos a ver esa eventual sesión que va a tener como uno de los temas centrales esta ley de distribución automática de los ATN que recién Silvia nos acaba de detallar. Y la de DNU, que es la que más complica el Y esa gobierno, de DNU, justamente. que podría ser ley. Puede ser Si ley. el martes Ese- sacan a las 14 horas el dictamen, como como está todo establecido previsto en el que planteamiento suceda. que seguramente sacará dictamen, estemos atentos a ver qué hacen las diputadas del PRO, Silvia Lospenato y María Eugenia Vidal. Ujú. Silvia Silvia Lospenato Lospenato. ya anticipó que ella tuvo un discurso en la sesión, en la reunión anterior, y ya dijo, se manifestó totalmente contraria a la ley vigente, Sí. o sea, de acuerdo con la modificación, así que, Hay que ver si quiere esta modificación o quiere otra. porque esa era otra de las alternativas que estaban hablando de que vuelva con modificaciones al Senado y se gana tiempo de esa manera. Pero bueno, veremos a ver si el Senado igualmente, cualquier modificación que le hagan acá, tiene el número para rechazar las modificaciones y para validar el número anterior. Se lo aprobaron con más de los 2/3 holgados, así que Sí, lo que vayan a cambiar acá, que tengan en cuenta que lo que ganará tiempo el gobierno, pero difícilmente vaya a modificar lo que tiene idea el gobierno nacional. Hubo una actividad también en el Congreso de la Nación este viernes, un conservatorio junto a la Embajada de Polonia en la Argentina. Estuvo presente justamente, fue en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, y participó el grupo parlamentario de amistad con ese país y el presidente del mismo, que es el diputado del PRO, Gerardo Milman. Esto tiene que ver con el mes de celebración del Día del Colono Polaco, y es en el marco del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, fue organizado por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional junto con la Embajada de Polonia. Organizaron este conservatorio y estuvo presente el vicepresidente de la Unión de los Polacos en la Argentina, que es Andrzej Jołączak. Lo dije re mal, pero bueno. Jołączak, dijo que los destinos de los polacos en la Segunda Guerra Mundial, ese era el conversatorio, era con el título de los destinos de los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Y Milman dijo que, bueno, venimos trabajando mucho junto a nuestros hermanos polacos. Dijo que lo une a esta historia un personal compromiso, y dijo que en nombre de esta casa, la Cámara de Diputados, le tocaba recibirlos con respeto y honor a todos aquellos polacos que llegaron a nuestro país. Y ahí vemos imágenes del evento que tuvo lugar entonces en el auditorio, que está enfrente del Palacio Legislativo.
en el anexo, el edificio anexo de la Cámara de Diputados. Y siguiendo con el ámbito internacional, bueno, esta semana también obviamente estuvo dominada por las noticias, como venimos diciendo, las noticias provenientes de Estados Unidos respecto de el arreglo que se hizo con el gobierno que se directamente. está haciendo todavía. Se está haciendo, es verdad. Está haciendo, que fue anunciado a través de las redes sociales por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el lunes pasado. Y fue la mejor señal que podía esperarse para que los mercados, después de lo que había pasado el viernes, que bueno, se enderezaran un poco la marcha y, como decíamos al principio, fue un alivio para el gobierno. Totalmente. Tiempo, fue un alivio. Totalmente fue un alivio. Se le notaba en la cara al presidente de la Nación que iba a viajar el lunes, después se postergó el viaje, se postergó un día, terminó viajando el martes, y mantuvo reuniones en Estados Unidos con Donald Trump, habló en la ONU, y que ese era el objetivo principal el motivador del viaje del presidente, y estuvo también con Kristalina Georgieva, que fue la vocera de lo que fue la charla ahí, dijo palabras conceptuosas. Y bueno, veremos a ver si todos estos anuncios, estos 20.000 millones de dólares... Igual le pidieron que tenga su plan, que tenga sostén político. Claro, obviamente. Que acuerde con los gobernadores. Y se está trabajando justamente en eso, por lo que nos dicen. Veamos lo que decía sobre el tema el diputado Pablo Servi de Liga del Interior. En principio creo que faltan detalles, ¿no? Hay que ver la letra chica de cómo viene. Entiendo que hubo alternativas también, como pasó el acuerdo del Fondo Monetario la última vez. Entiendo que hay alternativas de que pueda ser aprobado, pero como digo, todavía faltan detalles. Esperaremos, ya está volviendo el presidente, y un poco que se pueda ver cuál es la letra chica, pero creo que es algo muy importante ha sido este anuncio en un momento difícil, así como también la apertura de la posibilidad de exportar sin retenciones y de tener los dólares que se necesitaban para contener de alguna manera un embate que venía, un embate político, pero que se había transformado en un problema económico serio. Creo que este respaldo tanto de Estados Unidos como el respaldo que da el saber que van a entrar los dólares estos de la exportación en esta ventana que se abrió, creo que también dan una tranquilidad a la economía que necesitábamos, ¿no? Y más allá de lo político y el embate casi destituyente que estábamos viendo de gran parte de la oposición, creo que se ha logrado equilibrar el barco, y ha habido un cambio de rumbo más que notable, ¿no? Con tanto como esto que nombraba de las retenciones, el apoyo de Estados Unidos y algunas otras medidas que ha tomado el gobierno, creo que le ha permitido recuperar la iniciativa. Y veíamos al diputado Pablo Servi, bueno, hablando sobre lo que fue la expectativa que tienen muchos legisladores para, bueno, que se analice bien, que lleguen datos concretos de este acuerdo, que de todas maneras, bueno, el gobierno de Estados Unidos dejó claro que todo va a estar librado a lo que vaya a suceder. Este es un apoyo claro y establecido al gobierno nacional, o sea, todo será... está librado a expensa de lo que suceda en las elecciones del 26 de octubre. Y sí, porque si el oficialismo no puede aumentar su bancada, va a ser muy difícil sostener cualquier tipo de acuerdo. Seguramente, y bueno, y por eso lo que detallábamos en este programa, bueno, el detalle de cuál va a ser, porque bueno, el domingo 26 de octubre, muchos van a decir quién ganó, quién perdió. Habrá quien saque la mayor cantidad de los votos, pero lo que más le interesa al gobierno nacional es los papeles, exactamente. ¿Cuántas bancas tiene? Si tiene la hipótesis de mínima que hoy les dábamos, bueno, va a haber preocupación. Si tiene la hipótesis de máxima, los números no le van a alcanzar, pero es otra cosa con otro semblante. Tiene más volumen político esa para es la palabra, negociar. Esa es la palabra, y es la última palabra de este programa, porque llegamos al final. Gracias, Silvia. Bueno, vos seguís ahora acá. Yo sigo acá. Lugar. Sigue con Amanda Alma y Pasos Perdidos, que es lo que viene a continuación. Pasen un buen fin de semana y nosotros nos volvemos a ver el lunes que viene a las 15, como siempre. Hasta entonces.